El papel del abogado. Prólogo. El seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y el Gobierno del Estado de Guerrero sobre el papel del abogado ha arrojado una tarea útil y orientadora para revisar con una perspectiva actual un tema no solo atractivo para los profesionales del derecho, sino también para la sociedad en general. Las profesiones jurídicas han tenido siempre en nuestro país una relevancia destacada, desde la fundación de la Nueva España, antecedente ineludible del Estado Nacional Mexicano, hasta el movimiento de la independencia, pasando por el gran movimiento de la Reforma para llegar a la Revolución Mexicana y a nuestra historia contemporánea. El derecho ha sido acto constitutivo, marco regulador de la vida social y poderoso instrumento de los procesos de cambio que ha experimentado nuestra nación. México heredó la tradición jurídica de Roma. A través de España y de la evolución del derecho en nuestro país, podemos conocer buena parte de la historia nacional. Historia no solo política, sino además económica y social, porque ha sido una vocación muy marcada en nuestra cultura, que no únicamente refleja nuestra realidad, sino también nuestras aspiraciones y proyectos en el derecho positivo. En la medida en que se ha dado nuestro desarrollo, se ha diversificado y hecho más compleja nuestra estructura social. Los ámbitos del derecho se han extendido y con ello han proliferado las profesiones jurídicas. En las primeras etapas de nuestra evolución social, el papel del abogado, o del jurista, para ser más preciso, se reconocía en el legislador, que hacía las leyes, el juez, que las aplicaba en el caso concreto, y el abogado, que asesoraba a sus clientes y defendía sus intereses ante tribunales y autoridades. Desde luego, operaban desde entonces otras profesiones jurídicas importantes, como los abogados del Estado y los notarios para activar o dar certidumbre a los procesos jurídicos. Estos mismos profesionales del derecho, por lo general, eran investigadores y maestros en las escuelas de jurisprudencia. Desde la independencia, los juristas jugaron un papel fundamental en la estructuración del nuevo Estado nacional, fuera como políticos, legisladores o jueces. Los juristas dotaron de una espina dorsal al nuevo cuerpo social, al vaciar en leyes los principios de filosofía política y social bajo los cuales las generaciones de entonces decidieron conducir los destinos de la sociedad emergente. El derecho vigente en México deriva de la Constitución de 1917, norma fundamental emanada de la Revolución Mexicana. Con ella, y a través de sus reformas y adiciones, se inaugura y evoluciona el derecho mexicano contemporáneo. Aunque, para estudiar y conocer adecuadamente sus raíces, es necesario tomar en cuenta el derecho del siglo XIX y el novohispano y, a través de estas etapas, el derecho europeo, en su vertiente romano-germánica y el derecho de Estados Unidos. La dinámica del derecho mexicano en el siglo XX, sobre todo a partir de 1917, ha sido francamente expansiva. Debido a la creciente complejidad social y económica de esta época del mundo y al reclamo de la función rectora del Estado en nuestro país, la sociedad y sus gobiernos han considerado necesario que el derecho regule, a veces con excesivo detalle y profusión, los más diversos campos de la vida social. A esta dinámica interna se ha sumado también el fenómeno expansivo del derecho internacional, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, que abarca en forma progresiva un número mayor de campos que antes eran competencia meramente interna de los estados nacionales. La enorme vastedad y la complejidad del derecho contemporáneo han dado nacimiento a una vasta gama de especialidades jurídicas. La vida jurídica de la nación, por su parte, como consecuencia del proceso de diversificación social que ha implicado el desarrollo mismo del país en sus diversos aspectos, ha generado paralelamente muy numerosas especies en la profesión jurídica, antaño más simple y esquemática. Es así que a las tradicionales profesiones jurídicas se les han venido añadiendo otras, en la medida en que, como en otras profesiones, valga citar tan solo el caso de los médicos, a una preparación general y básica es indispensable agregar, en teoría y en la práctica, la especialización. El jurista de nuestro tiempo tiene ante sí un amplio espectro de opciones y posibilidades para su formación y ejercicio profesionales, lo cual le plantea un conjunto de retos y posibilidades. Desde el ángulo filosófico, no es ocioso reiterar que toda profesión jurídica debe partir del supuesto de que el derecho es un orden normativo que pretende sujetar y orientar la vida social a un esquema de valores. El derecho es una moral social destacada, orden, libertad y justicia,
Estos siguen siendo los valores permanentes del derecho. La forma específica de hacer concretos estos valores depende de las circunstancias y creencias que prevalezcan en un momento determinado. La vida es cambio y el derecho no puede permanecer estático. Nuestro sistema de vida tiene como principio fundamental el Estado de Derecho. Este concepto implica que los procesos sociales, económicos y políticos deben ajustarse al orden jurídico y que éste debe estar garantizado por el Estado, pero también vigilado y salvaguardado por la sociedad civil, esto es, por los gobernados. Los juristas, los abogados, deben ser por su vocación y profesión los primeros guardianes del derecho, independientemente de la función concreta que ejerzan como gobernantes, ya sean jueces, legisladores, abogados litigantes en diversas ramas, consejeros, abogados del Estado o de los particulares. Los juristas deben tener una sólida preparación en las disciplinas básicas del derecho, que son aquellas que le dan un criterio común para abordar las especialidades que profese o practique, las cuales pueden variar en el tiempo. Corresponde a las escuelas del derecho determinar este cuerpo básico general que debe estudiar todo aspirante a jurista, al que adicionalmente se agregarán las especialidades que requiera la práctica profesional. Los cursos de especialización a nivel de licenciatura, maestría o doctorado, o aún los meros cursos de actualización o extensión deben partir del supuesto de esa cultura jurídica básica o fundamental. A la misión de las escuelas del derecho debe sumarse la acción organizada y seria de academias y colegios profesionales. La lucha por el derecho amerita la constante y perpetua voluntad de la justicia, que es la virtud característica del jurista. Todas estas y otras reflexiones suscita la lectura de los trabajos del seminario sobre el papel del abogado, manifestación alentadora del vigor y la perseverancia de los juristas mexicanos. Miguel de la Madrid Hurtado.